Hola, soy Adriana Miseli, directora del Cefas, y les quiero compartir esta serie de varios episodios. Que ver con la orientación, con la forma, con la envolvente, con los colores, todos estos elementos, si uno los tiene en cuenta, bueno, puede hacer una vivienda más sustentable, ¿no? Eh, Fíjense que, por ejemplo, la forma está relacionada directamente con el clima. Eh, una forma más compacta, por ejemplo, fíjense que, no sé si esto por ahí lo habrán visto, pero si hacemos una construcción de 100 metros cuadrados, una de 10 por 10 tiene 100 metros cuadrados, y una de 20 por 5 también, porque 20 más 5 más 5 son, estamos hablando de 50 metros lineales en la de la derecha y 40 metros lineales de pared en la de la izquierda, ¿no? Fíjense que esta tiene menos materiales y tiene menos superficie por donde perder energía, con lo cual es más eficiente, o sea, una forma compacta es más eficiente y posiblemente esta construcción funcione mejor para un clima frío, y para lugares donde por ahí necesitemos más ventilación y demás, bueno, por ahí una forma más abierta permita mayores posibilidades de ventilación, entonces la forma es importante tenerla en cuenta, no solo por la pérdida térmica, sino por ¿cómo es? Las ventilaciones y demás. Bueno, para los que están en Argentina, está la norma IRAM 11.603, que básicamente lo que les dice son recomendaciones de construcción en las diferentes partes del país, que también está relacionado con la forma. Así que bueno, esto como a modo introductorio. Después, tener en cuenta la orientación es muy importante, saber conocer cómo se mueve el sol, saber que sale por el este, al mediodía está en el norte y se pone al oeste, es importante como para poder disponer los ambientes donde uno más está, que tenga mayor cantidad de horas de luz, con eso vamos a consumir menos electricidad en iluminar, y por ende, si van a tener más radiación los lugares donde más estamos, por ahí van a ser lugares donde consumamos menos energía para climatizar, se va a ver un ahorro energético. Y por ahí los ambientes secundarios, que pueden ser baños, lavaderos, lugares donde uno no esté, pueden estar orientados en lugares que no tengan sol, también funcionando como para darle mayor aislación a la vivienda, ¿no? Entonces, digamos, fíjense que este dato para mí es como súper importante. O sea, fíjense que una vivienda que recibe radiación puede modificar la sensación de confort entre 4 y 6 grados, con lo cual si nosotros estamos en un día frío que hace 12 grados y orientamos bien la vivienda, podríamos estar subiendo a 16 o más, y estaríamos evitando gastar electricidad en climatizar esos meses, ¿no? Ni hablar en climas que son fríos todo el año, porque si uno orienta tiene sol todo el año. Eh, y no solo es importante conocer la orientación digamos, en plantas, sino también conocer las alturas del sol. Conocer que, por ejemplo, en el verano el sol está más alto, y en el invierno la altura solar es más baja, con lo cual diseñando protecciones, teniendo en cuenta los ángulos solares, hacemos una diferencia muy grande, ¿no? Fíjense que la incidencia del sol en verano, o sea, en un clima cálido, puede sobrecalentar, y con la protección solar estaríamos evitando ese sobrecalentamiento, y la incidencia del sol en invierno puede acondicionar la casa. Nosotros podemos mejorar, subir a algunos grados y ahorrar energía, ¿no? Entonces, como ir teniendo en cuenta esto, fíjense que en el gráfico de la izquierda, fíjense que lo que hacemos nosotros es diseñar para un ángulo, ¿no?, en particular, pero el diseño puede variar, ¿no? No es que solamente se resuelve con un alero, sino que pueden ir habiendo lamas, parasoles verticales, horizontales,
digamos, dependiendo del ángulo, la división y las relaciones entre sí, uno puede diseñar una fachada bioclimática de diferentes maneras. A la derecha se puede ir viendo cómo varía el ángulo solar durante el año. Y bueno, todo esto digamos, en la arquitectura bioclimática uno lo calcula, ¿no? Esto de acá a la derecha es la carta solar, que después les cuento rápidamente cómo se usa, pero ven que claro, como en verano el sol está más alto, si uno tiene en cuenta esta altura en relación a este largo, uno podría evitar que el sol pase en verano, y como en invierno el sol baja, podría estar permitiendo que penetre en invierno, aclimatando la construcción. Entonces, bueno, pueden empezar a aparecer este tipo de soluciones. Ven como la imagen de la izquierda parecería que está bien diseñada, ¿no? O sea, si eso fuera verano, la proyección de la sombra estaría permitiendo que no pase la radiación. Entonces, bueno, empiezan a aparecer como este tipo de soluciones. Uno podría calcular la separación como según el ángulo, para que no penetre el sol, como ese es un poquito lo que empieza a hacer la arquitectura bioclimática, ¿no? Eh, Empiezan a aparecer otro tipo de soluciones, aleros más largos, ventanas rebatibles. Eh, Esta, por ejemplo, es una casa que hicimos con un colega, con Guillermo, que también cuando lo estábamos diseñando, nada, pensamos como esta inclinación para verano. Fíjense que acá se puede ver como la sombra no entra, y acá en verano como estaría entrando, perdón, en invierno estaría entrando, y en verano estaría viendo sombra. Y fíjense que acá está la hora terminada, y fíjense cómo verifica ahí la sombra. Esto sería verano. Después también tener en cuenta que, claro, o sea, no solamente tener en cuenta la orientación, tener en cuenta el ángulo solar, sino también tener en cuenta las orientaciones donde el sol está más bajo. Por ejemplo, a la mañana y a la tarde el sol está bajo. ¿Vieron cuando van manejando que bajan, por ejemplo, que tienen el sol de frente, y por más que bajen el parasol que tiene el auto, no lo pueden tapar? Bueno, si es a la tarde, esa es la fachada oeste, ¿no? Entonces, el sol está muy bajo, y la única manera es como con parasoles verticales, ¿no? Por eso se dice que al este o al oeste parasoles verticales, y al norte parasoles horizontales, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa particularmente con la fachada oeste, bueno, empiezan a aparecer este tipo de situaciones. Y lo que pasa con la fachada este, supóngase que es en verano, que hace calor, la casa fue acumulando calor durante todo el día. Y si encima ustedes tienen una habitación al oeste tienen el calor acumulado durante el día más la radiación que les pega. Por ende, la fachada oeste termina siendo la más calurosa de la casa. Y entonces es la que hay que tener en cuenta para protegerse. Entonces empiezan a aparecer estas soluciones, como ven, parasoles verticales, que uno puede hacerlo inclusive móviles, como para que protegerse en invierno, protegerse en verano y dejar pasar la radiación en invierno. Empiezan a aparecer las persianas térmicas. Acá hago una aclaración: las persianas tienen mucha pérdida térmica, con lo cual hay, hay algunas que son más eficientes, que no tienen ese puente térmico, así que esas son las que hay que instalar, sobre todo en una casa pasiva. Empiezan a aparecer como los blackouts, ¿no? Como todas las cortinas, las persianas enrollables, que pueden ser exterior o interior. Bueno, los toldos, que pueden ser rebatibles, de brazo invisible. Como depende de la situación en donde ustedes estén, cada una de estas responde mejor o peor. Empieza a aparecer el verde, ¿no? Digamos, las vegetaciones que podrían ser, si uno diseña con plantas de hoja caduca, por ejemplo, dependiendo de la especie, en invierno se caen las hojas y permite que pase el sol, y en verano las hojas crecen y genera sombra, con lo cual es una estrategia bioclimática interesante. Bueno, se pueden generar como estructuras que reciban a esa vegetación,
que trabaja de la misma manera. Este es un arquitecto que a mí me encanta, que se llama Enrique Brown, que es un chileno. Después tenemos, bueno, también conocer cómo la trayectoria solar nos permite el diseño de envolventes, ¿no? Ya como para edificios de mayor escala. También lo que podemos hacer es, dependiendo del clima, optimizar la superficie de radiación. Fíjense que, por ejemplo, cuando tienen una ventana convencional, hay una parte que no está recibiendo radiación, que queda en sombra, ¿no? Entonces, digamos, estas resoluciones podrían ser como una estrategia para permitir mayor ganancia solar o orientarla hacia un determinado lugar. Eh, ¿No? A ver. Después también orientarlas no solo, digamos, en plantas, buscando esta, por ejemplo, es la misma casa que les mostré que hicimos antes, en donde por ahí las ventanas empiezan como a buscar un poco más la orientación norte. Fíjense que esta es una casa que certificó Passive House, ¿no? Empezar a tener en cuenta, bueno, uno también puede no solo orientarlo en planta, sino también orientarlo en corte, ¿no? Digamos, cuanto más perpendicular es la radiación, dependiendo de la latitud, más radiación penetra y menos radiación rebota, ¿no? Si ustedes tienen como un vidrio recto y la radiación va a penetrar, pero va a haber un porcentaje de radiación que va a rebotar. Si uno lo inclina, por eso la inclinación de los paneles solares, ¿no? Cuanto mejor esté la inclinación, más eficientes van a ser, ¿no? Lo mismo se aplica a las ventanas y a los cerramientos. Y bueno, después en lo que es protecciones también empiezan a aparecer este tipo de detalles constructivos, parasoles horizontales, que pueden ser móviles, ¿no? Estos que pueden tener como diferentes posiciones, dependiendo la necesidad. Bueno, la iluminación natural, que ahora en un ratito la voy a desarrollar un poquito mejor. El cálculo de sombras, por ejemplo, también, que la proyección de sombras, si uno tiene un edificio al lado, bueno, verificar que no le proyecte sombra y demás. Entonces, bueno, todo esto apunta un poco de nuevo, ¿no? Pongo de nuevo la misma imagen, a reducir eh, principalmente en estos factores, ¿no? Calefacción, refrigeración, iluminación, ¿no? Como todo esto que son como los consumos, casi estos dos los más grandes, bueno, para una vivienda pasiva, una vivienda de baja energía, son esenciales. Una vivienda de baja demanda energética. Acá les dejo, por ejemplo, para los que quieran, digamos, empezar a estudiar un poquito el tema de la orientación solar, esta página es muy interesante, que se llama Sanders Tool, que uno entra y puede conocer la posición del sol durante los momentos del año. Si no, les dejo programas que tienen este programa que se llama Climate Consultant, que se lo descargan y es para visualizar datos climáticos. Lo pueden descargar de acá. Para los que usan Revit, también tienen este plugin que es de análisis solar. Y si no, se puede usar georreferenciación en SketchUp, que es muy sencillo, o sea, georreferencian el modelo y verifican cómo van a ser las sombras y el asolamiento durante el año, según el clima. Y bueno, si no, pueden encontrarlo en libros y hasta se puede crear manual, pero bueno, esta lleva tiempo. Si te gustó, dale like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos material de estudio.